para no complicar el tema técnico de acoplamiento y eso, yo voy a estar offline sin sonido, o sea, voy a estar online, perdón, sin sonido, ayudándolos desde el chat, ¿sí? Y ya los dejo en manos de Jorge, cualquier duda me la escriben por el chat e intento contestar por ahí. Desde ya, una última consideración técnica: es recomendable que cierren cualquier aplicación que consuma ancho de banda, como descarga de videos, vista de videos online, Skype, o aplicación similar, para que puedan tener una mejor recepción tanto del audio de Jorge como del video y del refresh de los slides. Si en algún momento se les corta o ven que queda todo frisado, les recomiendo que cierren el browser que usen, y abran otro y comiencen una sesión desde cero poniendo de vuelta el nombre. Sí, es algo que a veces sucede por errores en la comunicación, no hay ningún inconveniente, resetean el browser, y los mejores para hacer el seguimiento de este webinar son Mozilla Firefox y Google Chrome, ¿sí? En tercera instancia el Internet Explorer. Bueno, simplemente yo ahora me llamo a silencio, los dejo con Jorge, y cualquier duda estoy por el chat para ayudarlos en lo que pueda. Muchísimas gracias por estar y hasta luego. Jorge, continúas vos. Gra- Bien, gracias Pablo. Buenas noches a todos. Les agradezco en nombre mío y de Pablo esta reiterada confianza que pone en nosotros participando de este webinar, dedicándole esta tarde, un rato en la tarde del martes, a participar de esta presentación de gestión de riesgos en proyectos de gas y petróleo, básicamente en la parte del upstream y sobre todo dentro del upstream a los proyectos de instalaciones de superficie. ¿Qué es lo que vamos a abordar en esta hora que tenemos prevista para este webinar? Vamos a hablar un poco sobre riesgos e incertidumbre en proyectos de upstream. Son proyectos, todos sabemos, son proyectos que tienen una muy alta incertidumbre y por lo tanto un muy alto riesgo asociado. Pero la contracara del riesgo, y sobre todo del riesgo bien gestionado, es el beneficio, es la oportunidad que se obtiene cuando se abordan proyectos de riesgo y cuando este riesgo se transforma en valor para la organización, en valor para el negocio. Vamos a hablar también un poco de variabilidad y aleatoriedad. O sea, para poder entender los riesgos, vamos a tener que bucear en las causas, en los orígenes de los riesgos, y son la variabilidad y la aleatoriedad propia de los sistemas que tenemos que encarar. Pero le vamos a dar a los riesgos un enfoque estratégico, o sea, qué papel juega la gestión de riesgos en el plan estratégico de la compañía. Si una compañía tiene en su plan estratégico ser líder de mercado, ser líder en innovación tecnológica o cualquier otro tipo de liderazgo que se proponga en el mercado en el cual le toca competir, necesariamente va a tener que asumir riesgos. Y justamente queremos darle a esta perspectiva de riesgos una visión estratégica. Vamos a hablar un poco de los distintos riesgos o los tipos de riesgos más comunes en la industria, en el sector al cual queremos dirigirnos esta noche, que es el de gas y petróleo, muy particularmente en la parte de upstream. Vamos a ver la importancia de la cadena de valor en proyectos, formada por dos grandes etapas: la etapa de desarrollo y la etapa de ejecución. La etapa de desarrollo o BCD y la etapa de ejecución
EPC, son dos etapas claves en la gestión de riesgos. Cada una de estas tiene un rol asignado en cuanto a cómo ir manejando los riesgos propios de cada fase, de cada una de estas etapas. Vamos a hablar un poco también BCD. Cuando hablo de BCD hablo de las fases de visualización, conceptualización, definición, y vamos a ver la variabilidad de los resultados de costo y plazo que vamos a ir logrando a medida que vayamos cumpliendo cada una de estas tres fases: la visualización, la conceptualización y la definición. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre cuáles son los factores de riesgo en los proyectos de upstream. Cuáles son esas condiciones de borde muy comunes a la mayoría de los proyectos que hoy se llevan a cabo en upstream, no solo en Argentina, no solo en América Latina, sino también en todo el mundo. O sea, cuáles son de alguna manera los factores ambientales que generan riesgos en este tipo de proyectos. Esto es, digamos, en forma esquemática, los objetivos de esta presentación. Y vamos a terminar, ya una vez hacia el final de la presentación, presentándoles el próximo curso que sobre este tema en particular vamos a dictar en el mes de agosto. ¿Qué es riesgo? O sea, creo que la respuesta la conoce la mayoría de los participantes de esta presentación, pero bueno, vamos a una definición muy sencilla. Riesgo es toda variación con respecto a un valor esperado. O sea, uno espera un resultado, espera obtener un determinado resultado económico o espera obtener un resultado en un determinado tiempo. Riesgo es justamente que salga distinto, que ocurra en forma distinta a lo que tenemos previsto. Pero esta variación, este resultado distinto puede ser justamente que sea superior a lo que yo esperaba o que sea inferior. O sea, si fuese un objetivo de costo que termine costando más caro o termine costando más barato. O si fuese un objetivo de plazo que terminemos antes o terminemos después. Quiere decir que esta variabilidad no solo es negativa, sino que esta variabilidad, este resultado distinto respecto al valor esperado, también puede ser positivo, o sea, puede generar un beneficio. Por lo tanto, si no existiera futuro y solo presente, no habría valor esperado. O sea, si nos moviéramos en un mundo, digamos, ideal, donde no hay futuro, donde todo es presente, todos los resultados se darían ahora y no habría ningún tipo de incertidumbre sobre cuál es el valor. Se da ahora y sé de qué manera se da. Pero como hay futuro, tenemos una cierta incertidumbre sobre qué resultado vamos a obtener. Y sin embargo tenemos un resultado esperado, un valor esperado. Por lo tanto, el futuro implica incertidumbre y aleatoriedad. Eso es futuro. Cuando planificamos, cuando hacemos planes respecto a actividades a futuro, tenemos incertidumbre respecto a qué va a pasar con las hipótesis sobre las cuales armamos nuestro plan y cómo van a cambiar. No sabemos, no tenemos un conocimiento acabado sobre cómo van a cambiar las variables de costo, de plazo, técnicas que esperamos se produzcan a lo largo del proyecto. Entonces, el proyecto es futuro, el proyecto es un emprendimiento a futuro. Y si es un emprendimiento a futuro, hay incertidumbre y hay aleatoriedad. Por lo tanto, el riesgo
es propio de los proyectos, de todo tipo de proyectos. Nosotros con Pablo en nuestros cursos muy a menudo comentamos que una de las mayores dificultades en la aplicación de metodologías de riesgo no es tanto la metodología en sí, sino los paradigmas, los prejuicios que todavía hay en muchas organizaciones respecto a riesgos. Quiero decir, en muchas organizaciones, si uno plantea hacer una evaluación de riesgos en un proyecto, es muy probable que se lo tilde de negativo, de pesimista. Y de esta diapositiva, de este slide que tenemos acá en pantalla, vemos que no es así. El riesgo no es ni bueno ni malo. Analizar riesgo no es ni producto del pesimismo ni del optimismo, es realismo. O sea, si estoy encarando un proyecto, hay incertidumbre, hay aleatoriedad y por lo tanto hay riesgo. Y reconocer esto no es ni de pesimistas ni de optimistas, es de realistas que quieren darle al proyecto un enfoque mucho más amplio, mucho más completo. Por lo tanto, ¿qué es variable? ¿Qué es variabilidad? Es un elemento que puede tomar distintos valores a lo largo del tiempo. Esto puede ser un elemento de costo, puede ser una estimación de plazo de una actividad, de una prueba, de un ensayo. ¿Y por qué decimos que es aleatorio? Porque justamente no podemos controlar su comportamiento. O sea, no podemos, está fuera de nuestro alcance controlar el comportamiento de estas variables. Sí podemos morigerar el efecto de esta variabilidad sobre el proyecto. Algunos ejemplos de variables aleatorias: el tipo de cambio, el clima, la demanda de petróleo, los valores, los parámetros de la economía, la inflación, la legislación y muchos otros. Son todos elementos que pueden tomar distintos valores. Nosotros lo que no podemos es controlar el comportamiento de esas variables que toman estos distintos valores. Entonces, decíamos que el proyecto, inherentemente, el proyecto tiene riesgos. Básicamente, ¿por qué? Porque el proyecto tiene un inicio y tiene un fin, y justamente hacemos un proyecto para que al final del mismo consigamos ciertos objetivos económicos, técnicos, comerciales, de producción, tecnológicos, etcétera. O sea, el proyecto tiene como resultado final objetivos a lograr. Ahora, todo proyecto, y para lograr esos objetivos, genera un plan. Un plan sería un documento más o menos extenso donde ponemos la forma en que a través del proyecto vamos a llegar a obtener los objetivos. Ahora, ¿qué sucede? Todo proyecto de cualquier tipo, y en particular los proyectos de gas y petróleo, los de upstream que nosotros queremos abordar, en todo proyecto hay una interacción permanente de sistemas. Y muchas veces la interacción de esos sistemas, el comportamiento de esos sistemas, genera resultados no previstos. Así, por ejemplo, si una empresa quiere lanzar un producto nuevo al mercado, tiene que ver cómo se compatibilizan, cómo interaccionan entre sí el sistema mercado con el sistema comercial, con el sistema del nuevo producto con el cual la empresa pretende llegar al mercado. Y la interacción de estos sistemas produce resultados no previstos. En los proyectos de upstream, en los proyectos de instalaciones de superficie, esto es también moneda corriente. O sea, en los proyectos de instalaciones de superficie tenemos sistemas como el sistema del yacimiento, como el sistema de perforación, como el sistema de tratamiento de los fluidos.
Son todos sistemas que tenemos que ir armando y viendo cómo combinar a lo largo del proyecto y vamos a tener resultados no previstos. Es propio de este tipo de emprendimientos, de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una zona de alta incertidumbre. Son proyectos que sobre todo al inicio tienen un alto nivel de incertidumbre. ¿Y eso qué significa? Que justamente vamos a encontrarnos y vamos a tener que convivir con resultados no previstos, sobre todo al inicio del proyecto, ¿no? Por eso es tan importante que estos resultados no previstos propios de la interacción de sistemas que no conocemos todavía en forma completa, que esto se produzca lo más temprano posible, que estos resultados no previstos, muchas veces errores, muchas veces resultados perjudiciales, es muy importante que ocurran lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque cuanto antes ocurran, sus efectos van a ser todavía no muy elevados, o sea, no van a tener un alto impacto sobre el costo y el plazo del proyecto. Y esto lo vamos a ver ya en unos minutos, es el objetivo de las fases de desarrollo, como son la visualización, la conceptualización y la definición. O sea, tenemos una incertidumbre propia de la interacción de múltiples sistemas, como vemos en esta diapositiva. ¿Qué otra incertidumbre tenemos también? Perdón. Eh, entonces, eh, esto que decía antes, creo que hoy la gestión de riesgos comienza o necesita de una nueva perspectiva. La gestión de riesgos hay que empezar a entender, en primer lugar, que el riesgo no es algo que se padece, no es ni bueno ni malo, el riesgo se gestiona. Hay incertidumbre porque hay proyecto, y hay riesgo porque hay incertidumbre y hay proyecto, y esto hay que gestionarlo. Esto significa, eh, de alguna manera, borrar esa idea de que los riesgos hay que evitarlos. No, los riesgos hay que gestionarlos. Y algunos, o la mayoría, no se van a poder evitar. Va a haber que mitigarlos, va a haber que transferirlos. El pensar que todos los riesgos hay que evitarlos, esto solo nos puede traer perjuicios. O sea, no es propio del ámbito de negocio, del ámbito del emprendedor, ¿eh? Esta concepción de que los riesgos hay que evitarlos. Hacer un negocio, hacer un proyecto, implica un empresario, un emprendedor que asume riesgos. ¿Por qué? Por los potenciales beneficios que va a generar una adecuada gestión de esos riesgos. Beneficios que van a ser proporcionales al riesgo que se asume. Por lo tanto, todo proyecto tiene riesgos, pero también tiene retornos. Con lo cual, ¿qué es necesario en todo tipo de proyecto y mucho más en los proyectos de upstream, en los proyectos de instalaciones de superficie? Hay que conocer y gestionar tanto los riesgos inherentes como los retornos, como los beneficios que podemos obtener, ¿m?, como parte de esa adecuada y efectiva gestión de los riesgos. Ahora sí, ¿qué otro tipo también de incertidumbre tenemos? Decíamos que un proyecto tiene un inicio y tiene un fin, y al final queremos lograr objetivos. Y para ello desarrollamos un plan de proyecto. Plan de proyecto que, por ejemplo, establece dentro de sus considerandos, bueno, esto salió un poco, eh, acá estas llamadas no se lee bien, pero lo que dice este punto rojo es que el proveedor entrega al equipo el 25 de octubre. O sea, en el plan está previsto que el proveedor entrega el equipo el 25 de octubre. ¿Qué otra cosa más tiene previsto el plan? Por ejemplo, que el equipo quede instalado el 20 de noviembre.
¿Y qué otra cosa también tiene prevista el plan? Por ejemplo, que las pruebas del equipo terminen el 5 de diciembre. O sea, ¿qué es un plan de proyecto? Un plan de proyecto es una serie de hipótesis, una serie de consideraciones que en la medida que se den, en la medida que se vayan logrando, permite a uno suponer que vamos finalmente a llegar a los objetivos. Ahora bien, y así una serie de considerandos, insisto, que en la medida que se vayan dando a lo largo del proyecto, vamos a lograr objetivos. Ahora bien, el hecho que en el plan esté indicado que el proveedor del equipo entregue el equipo el 25 de octubre no significa que va a ser exactamente el 25. Todos sabemos, tal vez puede ser antes o tal vez puede ser después. Lo mismo con el equipo. El plan dice que debería estar instalado el 20 de noviembre. Puede ser que termine de instalarse antes o después, o las pruebas que terminen antes, que terminen después, y así con todas nuestras variables de proyecto. O sea, una de las cosas que en proyectos hay que empezar a considerar como natural, como normal, como parte del proyecto, es que si yo establezco que una actividad va a demorar 3 semanas y pongo una barra de 3 semanas, lo único seguro es que tal vez no dure 3 semanas, que tal vez dure menos o que lo más probable demore más. Pero eso es natural, eso es propio de la dinámica y la incertidumbre de los proyectos. O sea, todas las variables de proyecto, las de plazo, las de costo sobre todo, tienen una aleatoriedad, tienen una variabilidad propia de la dinámica del proyecto. Ahora, ¿qué puede suceder también? Que la persona que debería hacer las pruebas del equipo y finalizar el 5 de diciembre con esas pruebas, o que las pruebas salgan mal, o sea, nosotros tenemos prevista que las pruebas salgan bien y las pruebas salen mal, o directamente, por ejemplo, que esta persona se vaya. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esta diapositiva? Que los proyectos van a manejar, al manejar riesgos, un tipo de incertidumbre que se llama incertidumbre de los conocidos desconocidos. O sea, yo conozco que estas variables tal vez tengan un comportamiento distinto al esperado. Lo que desconozco es cuál va a ser su valor real final. Yo conozco que tal vez alguna persona clave del proyecto se pueda ir, desconozco quién, cuándo, cómo. ¿Mm? O sea, el riesgo que vamos a gestionar en el proyecto es el tipo de riesgo que proviene de la aleatoriedad de los resultados esperados y de eventos inciertos que pueden ocurrir o no, que en la medida que se vayan dando van afectando a nuestros objetivos. Y recuerden que esta incertidumbre que afecta a los objetivos puede hacerlo tanto en forma positiva como negativa, o sea, puede mejorarlos o incluso también sabemos puede perjudicarlos. Y no olvidemos la incertidumbre propia de la interacción de sistemas que no conocemos en su totalidad y que al no conocerlos y al interactuar entre sí nos generan resultados que no los teníamos previstos. O sea, decíamos, en los proyectos de gas y petróleo, en los proyectos de upstream, estos sistemas son el sistema del yacimiento tomado como sistema, el sistema de perforación, de producción, el sistema de tratamiento de los fluidos, el sistema del medio ambiente. Son todos sistemas que interactúan
con resultados muchas veces inesperados. La gestión de riesgos, la gestión de la incertidumbre en definitiva, va a tratar de anticipar el comportamiento de estos sistemas a través de distintas etapas. Por eso tenemos las etapas de desarrollo, como son la etapa visualización, conceptualización, o FEL 1, FEL 2, ya lo vamos a ir viendo. Y finalmente, cuando uno logra reducir la incertidumbre, podemos pasar a la etapa de ejecución, ya con mucha menos incertidumbre, y etapa propia de lo que llamamos ingeniería, construcción. Entonces, ¿qué corresponde o qué actividades corresponden a un análisis de riesgos? En primer lugar, identificar las variables sujetas a riesgo, o sea, cuáles son las variables que pueden cambiar y adoptar un valor distinto al que nosotros tenemos previsto, y que de ocurrir así afecta a nuestros objetivos. O sea, muchas veces se nos pregunta en los cursos, bueno, pero incertidumbre hay en todos los aspectos de la vida, incertidumbre hay en muchos aspectos del proyecto. Me tengo que preocupar de toda la incertidumbre, de todas aquellas variables que van a cambiar. En realidad me voy a preocupar solamente de ese tipo de incertidumbre que, de materializarse, va a afectar mis objetivos. Por ejemplo, si el pronóstico establece que la semana que viene hay incertidumbre climática, que puede haber días de mucha nieve o mucha lluvia, pero resulta que la semana que viene todas las actividades que se van a ser actividades bajo techo, actividades de construcción o de montaje, todas en un recinto cerrado, esa incertidumbre, si bien es objetiva, no va a afectar el logro de nuestros objetivos. O sea, cuando hacemos análisis de riesgo, vamos a tener que identificar aquellas variables que pueden de costo de plazo, técnicas incluso, que podrían tomar un valor distinto al esperado, pero que de producirse este valor distinto, van a afectar el logro de los objetivos. Para ello tenemos que entender cómo se comportan esas variables, cuál es la posible variabilidad en menos o en más de lo que estamos esperando como resultado. También va a ser muy importante entender la interrelación entre las variables y tratar de interpretar cuál va a ser su comportamiento hacia el futuro. Para poder entender el comportamiento futuro de las variables, tenemos que establecer las causas, por qué varía, o sea, por qué toma una cierta amplitud su variación entre un valor mínimo y un máximo, o sea, cuáles son las causas que hacen que no adopte un valor específico, sino que adopte un rango de posibles valores. O sea, habría que entender en estas variables, tratar de establecer en estas variables el rango de variabilidad. Esto, por ejemplo, en la metodología de gestión de proyectos que propone el PMBOK, nos dice que deberíamos establecer para las variables de costo y plazo un rango a través de un escenario más probable y a través de dos escenarios extremos como son el mínimo u optimista y el máximo o pesimista. O sea, tratar de establecer cuál es el rango de variación y las causas, en la medida de lo posible, que hacen o que definen ese rango. Después, establecer herramientas adecuadas para análisis adicionales de esas variables, poder definir posibles escenarios de cómo van a interactuar y cómo se van a comportar estas variables en forma individual y en forma conjunta. Y una vez que entendemos la variabilidad, los rangos y las interacciones de las variables,
establecer planes de acción, o sea, en definitiva, qué estrategia de respuesta, qué plan de acción vamos a tomar. Bueno, todo esto delineado, definido en 7 pasos, es lo que vamos a empezar a ver ya como metodología de gestión de riesgos en las próximas diapositivas. Pero antes quiero agregar un tema, un concepto, un cambio sustancial en la gestión de proyectos y de todo tipo de proyectos y que afecta a los proyectos de gas y petróleo, tanto en upstream como en downstream, y es este, este cambio que ven acá en esta diapositiva en lo que llamamos proyectos convencionales y proyectos modernos. Proyectos convencionales son los proyectos que se llevaban a cabo hace 20, 30 años atrás, donde de alguna manera lo importante era el objetivo técnico, o sea, que el alcance y la calidad, los objetivos técnicos del proyecto se cumplieran. Y costo y plazo, de alguna forma, en mayor o menor medida, eran flexibles. O sea, lo importante era que el proyecto cumpliera los objetivos técnicos y si para cumplir los objetivos técnicos se hacía necesario que alguien convalide un mayor costo, un mayor plazo, digamos que en aquella época, en lo que llamamos proyectos convencionales, no había mayor problema. ¿Qué pasó en los últimos años, en los últimos 10, 15, 20 años? Los proyectos están mucho más atados al negocio de la compañía, impactan mucho más en los resultados de negocio, con lo cual lo técnico sigue siendo importante, o sea, alcance y calidad siguen siendo importantes, pero ahora también lo son costo y plazo. Y esto es un cambio sustancial en la forma de entender el proyecto, o sea, costo y plazo perdieron flexibilidad. Ya son variables muy importantes que de no cumplirse pueden incluso afectar seriamente el negocio de la compañía. Y esto ha aumentado los riesgos del proyecto, o sea, esta triple restricción, este triple condicionante con a veces pocas válvulas de escape o vías de escape, ha hecho, en primer lugar, que sea necesario gestionar mucho más los proyectos y después ha aumentado el riesgo de los mismos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a la hora de gestionar riesgos tenemos que entender de que tenemos que proteger no solo los objetivos técnicos, sino los objetivos de plazo y costo, acorde a una jerarquía de prioridades que habrá que definir en cada proyecto. ¿Cuáles son los riesgos en los proyectos de gas y petróleo, en upstream sobre todo? Hay 4 categorías: los riesgos propios del proyecto, los riesgos de la industria de gas y petróleo, los riesgos regulatorios y los riesgos de país y macroeconómico. ¿Por qué hablamos de riesgo en estas 4 categorías? Porque son 4 categorías que contienen, podemos decir, las principales variables aleatorias, o sea, variables que toman resultados distintos a los esperados y que afectan la marcha de nuestros proyectos y el logro de los objetivos. Veamos un poco de qué se compone cada uno de estos tipos. En riesgos de proyecto, básicamente, podemos decir que hay riesgos geológicos, riesgo comercial y contractual, riesgo ambiental de salud y de seguridad y riesgo de construcción. Bueno, el riesgo geológico, sabemos muy bien, en un yacimiento, todo yacimiento de gas, de petróleo, tiene un potencial geológico. Pero claro, hay una contracara. Si hay un potencial geológico, también hay un riesgo geológico, ¿no? Con una serie de variables que no conocemos y que toman valores a veces muy distintos a los valores esperados.
¿Cuáles son los riesgos comerciales, contractuales? Transformar en beneficio la reserva de gas o de petróleo requiere una serie de contratos, de acuerdos, y bueno, los riesgos están asociados a estos aspectos contractuales y comerciales que van a permitir que el activo se transforme en un beneficio para la compañía. Los riesgos ambientales, de salud, de seguridad, sabemos muy bien en Upstream, en todos los proyectos de E&P, lo que significan los riesgos ambientales, el impacto ambiental, el pasivo ambiental, de salud, de seguridad. Y después están los riesgos propios de la construcción, de operación de las instalaciones de superficie que el proyecto debe entregar como resultado. En cuanto a los riesgos de la industria, bueno, están los riesgos de mercado, el mercado con sus variables, con todos sus comportamientos propios de la competencia, los riesgos de infraestructura, los riesgos de la tecnología que tengo que usar. No es lo mismo un proyecto de upstream con tecnologías probadas, con tecnologías maduras, que con tecnologías no probadas o tecnologías convencionales. Por supuesto que a mayor desafío tecnológico, mayor es el riesgo. Pero como decíamos al inicio, la contracara de este mayor riesgo tecnológico es que bien manejado, es que bien encarado me va a permitir competir de manera distinta, o sea, le da el adecuado manejo del riesgo tecnológico, le permite a la empresa competir a otro nivel en otros mercados con otros niveles incluso de producción. Los riesgos regulatorios, bueno, cambios en las legislaciones, los temas impositivos y políticos asociados a este tipo de emprendimientos de upstream, que sabemos el fuerte impacto que esto tiene en la evaluación de estos proyectos y después en la ejecución. Y bueno, acá esta diapositiva se repite la anterior. Acá básicamente después cuando les haga llegar el material, este material que estoy presentando, se lo vamos a hacer llegar por mail a todos los que participaron. Aquí los riesgos en el país y macroeconómicos son riesgo en la asociación con las empresas estatales, asociarse con las empresas estatales de petróleo, los riesgos de cambios en las políticas macroeconómicas y los riesgos del precio de los commodities. Bien, y ahora, ¿cómo encarar la gestión de riesgos en un proyecto de E&P de upstream? Bueno, a través de lo que llamamos la cadena de valor o las fases o etapas en que se componen nuestros proyectos de upstream o de E&P. Tenemos la fase de visualización, de conceptualización, definición, diseño, contrataciones, fabricación y finalmente transferencias. ¿Por qué lo llamamos cadena de valor? Porque cada uno de estos eslabones cumple justamente eso, una función de agregar valor al eslabón siguiente, al paso siguiente. Y todos estos eslabones, todos estos pasos están como permanentemente acompañados por procesos de logística de documentos, planos, especificaciones, materiales y equipos. De modo entonces que nuestros proyectos de E&P o de upstream tienen una etapa de desarrollo y una etapa de ejecución. La etapa de ejecución generalmente la conocemos como la etapa EPC. Arriba en el título pueden ver, es la que llamamos la etapa ejecutiva del Engineering, Procurement and Construction, o sea, la ingeniería de detalle, todos los suministros y la construcción de las instalaciones.
Y esta etapa está precedida por la etapa BCD o visualización, conceptualización y definición. Bueno, esto es una verdadera cadena de valor, donde cada etapa, cada fase va generando valor para la siguiente y todo el conjunto de la cadena le genera al final mayor valor a la organización, mayor valor al negocio. Ahora, ¿cómo se va generando valor? Y cuando hablo de valor, cuando hablamos de valor, nos referimos a la productividad, a los metros cúbicos que va a generar, a la cantidad de resultados que las instalaciones le van a generar a la compañía. ¿Dónde se incorpora este valor? ¿Cuál es la etapa en que este valor, esta operatividad, esta productividad se incorpora al proyecto? Sin duda que es al comienzo. Sin duda que es sobre todo en la etapa BCD, en la etapa de visualización, conceptualización, definición, y luego en la etapa de ingeniería de detalle, en la I de engineering. Estas son etapas justamente donde uno va resolviendo la incertidumbre, va resolviendo lo desconocido, va generando la documentación para que después todo lo que es compras y todo lo que es construcción aplique, genere, produzca, si quieren, el valor que estuvo desarrollado en forma previa, ¿no? Durante estas etapas iniciales. ¿Cuál es el otro eh, gran aporte visto como cadena de valor de las etapas iniciales en cuanto a incertidumbre y complejidad? O sea, esta curva roja, que es la que muestra la incertidumbre es no saber, incertidumbre es desconocer. Entonces, ¿cuál es la función de las etapas visualización, conceptualización, definición en los proyectos de gas y petróleo? Tanto en upstream como en downstream, pero en este caso particular hablemos del upstream, de E&P. La función de estas etapas iniciales es reducir fuertemente la incertidumbre, o sea, pasar de no saber a saber. Resolver todos aquellos temas sobre los cuales existe desconocimiento. Y además, la otra función clave de estas primeras etapas de desarrollo es preparar al proyecto para manejar la alta complejidad que va a tener en las etapas ejecutivas, o sea, en las compras de materiales y en la construcción de las instalaciones. Así como incertidumbre dijimos que es no saber, y reducir incertidumbre es pasar de no saber a saber, complejidad es la cantidad de involucrados, de participantes, la cantidad de contratistas, proveedores, sindicatos, incluso, que intervienen directa o indirectamente en un proyecto. ¿Y dónde voy a tener la mayor complejidad de un proyecto? ¿Dónde voy a tener justamente la mayor cantidad de involucrados? En las etapas ejecutivas. Por eso, ¿cuál es la función de las etapas de desarrollo? Preparar al proyecto en su etapa ejecutiva para manejar esta complejidad en forma adecuada, para tener las respuestas, para tener los mecanismos necesarios para abordar esta complejidad en forma eficaz y que no, de alguna manera, que no se transforme en un obstáculo, que no se transforme en contratiempos para el proyecto. Entonces, estamos hablando de dos grandes etapas, la etapa de desarrollo, la etapa de ejecución. En cuanto a la etapa de ejecución, más o menos en todas las industrias el nombre es común a todas, es el EPC, el Engineering, Procurement and Construction. Los cambios se pueden dar en cuanto a nombres en las etapas previas, en la etapa de desarrollo. Así en oil and gas, a las etapas de desarrollo, sobre todo en upstream, la llaman visualización, conceptualización, definición.
Y a veces en downstream el equivalente a la BCD es la FEL1, FEL2, FEL3. O incluso la FEED, ¿no? Esta que está acá, la Front End Engineering Design, la que está arriba de la FEL3. ¿eh? Es la ingeniería de diseño hecha en forma temprana. Después en la industria química, el FEL1 es Business Planning, Facilities Planning, la FEL2, y también en la industria de la minería, la fase conceptual, prefactibilidad y factibilidad. Pero básicamente nosotros lo vamos a ver ahora como visualización, conceptualización y definición. Pero lo que digamos para estas tres fases se aplica, tiene muchas cosas en común con lo que uno después trabaja como FEL1, FEL2, FEL3. El otro tema importante, sobre todo en las etapas de desarrollo, como son la BCD, son los gates o puntos de control. Es muy importante que al final de cada una de estas fases, al final, por ejemplo, de la etapa de visualización, haya un punto de control muy fuerte que plantee preguntas como: ¿es robusto el caso de negocio? O sea, el caso de negocio que estamos armando, el caso de negocio que tenemos entre manos, ¿tiene fundamentos fuertes? ¿Tiene fundamentos sólidos? Después, la conceptual, la segunda fase, el alcance está bien definido, o sea, el alcance de lo que vamos a desarrollar como proyecto está suficientemente acotado, definido. Y al final de la fase de definición, la gran pregunta, el gate 3, la gran pregunta a responder es: ¿el proyecto está listo para ejecutarse? Pregunta clave, porque a partir de aquí viene la gran inversión, a partir de aquí comenzamos a gastar la plata grande. Entonces, el objetivo que tienen estos gates, estos puntos de control, es no pasar a la fase siguiente, y a medida que uno pasa de una fase a otra, el monto de inversión va aumentando, no pasar a la fase siguiente sin haber resuelto en forma adecuada todo lo que le corresponde en cuanto a generación de valor a la fase anterior. Acá vemos, por ejemplo, que a medida que vayamos avanzando de etapa a etapa, de la visualización a la conceptualización, vamos a ir reduciendo incertidumbre. Y esta figura nos muestra cómo, por ejemplo, va variando la variabilidad de costos, de la variable aleatoria costos, a medida que pasamos de costos clase 3 a costos clase 2 a costos clase 1, que son los rangos de estimaciones de costo que vamos a ir logrando, como vamos a ver ahora, al final de cada una de las fases, tanto de desarrollo como de ejecución. Así, por ejemplo, en una fase 3, con un 20% de definición de los entregables o de madurez del alcance, con clase 3 de costos, los costos a obtener en cuanto a los niveles, digamos, nosotros tenemos un costo con una variabilidad que va entre menos 10 a menos 30 del valor obtenido a un 20 a casi 50 por encima del valor obtenido. Entonces fíjense cómo uno obtiene una cierta estimación de costos, y a medida que voy avanzando en el proyecto voy pasando de clase a clase, y esa variabilidad se va acotando. Esa variabilidad en cuanto al valor estimado se va reduciendo. ¿Producto de qué? De haber reducido incertidumbre, de conocer más. Y al conocer más, justamente la amplitud de las variaciones se va achicando. Si lo queremos ver desde el punto de vista estadístico, fíjense que los costos clase 5, que son los que se obtienen en una fase de visualización, es la curva azul de esta diapositiva,
son costos que tienen una gran amplitud, una gran dispersión de valores, mientras que los costos de clase 3, que es la curva roja, ya la normal de Gauss se va de alguna manera angostando, ya la dispersión es menor, y los costos clase 2, que son los costos que uno debería tener al final de la etapa BCD o de desarrollo, ya vemos que son costos con una baja variabilidad o baja dispersión de valores. Por lo tanto, ¿cuál es la función de la fase visualización en upstream, en los proyectos de instalaciones de superficie? Es identificar escenarios, analizar los riesgos de cada escenario, las tecnologías que voy a usar, ¿eh? Y luego de tener una cantidad de escenarios, 10, 12 escenarios, se seleccionan 4, 5, 6 escenarios para un análisis más detallado en la fase siguiente. Cuando hablamos de escenarios, nos referimos a distintas alternativas de producción y tratamiento de fluidos, o sea, producir con tantos pozos, con tales cañerías, con tales equipos de superficie, con tales instalaciones de tratamiento de fluidos, etcétera. Cada combinación de estos sistemas de producción, de transporte y de tratamiento, cada tipo de combinación va a ser un escenario. Y para cada escenario definiríamos costos clase 5, o sea, costos con una variabilidad entre menos 30 a más 50% del valor estimado. ¿Qué es lo que en visualización deberíamos tener? Una descripción del alcance del proyecto, una idea de la capacidad de la planta, de la instalación, y una ubicación de la planta en la instalación. Todos los demás documentos, fíjense, salvo el último, estrategia de contrataciones del proyecto, estaría en un estado inicial. Todos los demás en esta fase todavía estarían en una situación no iniciado. Y en cuanto a documentos de ingeniería, esto no es ninguna normativa, estos son las buenas prácticas recomendadas. Fíjense que en cuanto a documentos de ingeniería, en la etapa de visualización, donde obtenemos costos clase 5, tal vez el documento más importante es el diagrama de bloques de procesos. Todos los demás documentos casi que ni siquiera han sido iniciados, aunque también, y esto depende de empresa a empresa o de situación a situación, puede ser que en algunos casos el plot plan ya esté avanzado, y algunos de estos documentos también tengan, al finalizar esta etapa, un grado de avance. Fíjense, pero en general, en la etapa de visualización, todos estos documentos técnicos de ingeniería todavía no han sido comenzados. La siguiente etapa, la conceptual, recibe del anterior ¿qué cosa? Una cantidad de escenarios preseleccionados. ¿Cuál es la función de esta etapa? La función de esta etapa es, de los preseleccionados, finalmente seleccionar el más adecuado, seleccionar el escenario con el cual después vamos a encarar la etapa ejecutiva. Fíjense que acá, en esta etapa, ya las estimaciones de costo es clase 4, y para llegar a esta estimación de costos, por ejemplo, ¿qué documentos tengo que tener ya en un nivel preliminar, digamos, bastante desarrollado? El alcance del proyecto, la ubicación de la facilidad, todo el estudio de suelos, hidrología. Un plan de proyecto ya debería aparecer en esta fase, un cronograma maestro, el Master Schedule, la EDT, que es la herramienta que define el alcance, las cuentas de costo, y a nivel de documentos de ingeniería, y bueno, los diagramas de bloques, el layout de planta, los diagramas de tuberías e instrumentos, los P&ID, los balances térmicos. O sea, con toda esta documentación
es factible generar una estimación de costos clase 4, que es lo que se espera de esta segunda etapa, que es la conceptualización. Y finalmente, con el escenario de producción y tratamiento seleccionado, vamos a la etapa de definición, que a veces se llama también la de ingeniería básica o básica extendida, o sea, es la etapa que genera toda la documentación necesaria para luego proceder en la etapa ejecutiva a desarrollar la ingeniería de detalle o la ingeniería constructiva. Acá los costos que deberíamos lograr en esta etapa son costos clase 3 y clase 2. Luego viene la etapa de ejecución, la etapa ya de ingeniería de detalle, la etapa de compra de materiales, de equipos y la etapa de construcción, instalación de todas estas instalaciones de superficie a la cual nos referimos en los proyectos de upstream, para que finalmente pasemos a la última etapa, la de puesta en marcha, con todo el comisionado, las pruebas de garantía, la recepción provisoria y la recepción definitiva. Hay una organización, se llama IPA, el Independent Project Analysis, que tiene todo un método de auditoría y a través de esa auditoría con auditores especializados permite establecer cuál es el nivel de madurez que tiene un proyecto al terminar la etapa de desarrollo, la etapa BCD en upstream o FEL 1, FEL 2, FEL 3 en downstream. Y entonces analiza los factores locales, la definición de la ingeniería con la cual terminamos la etapa FEL y el plan de ejecución de proyecto con el cual terminamos la etapa FEL. Y fíjense que para las tres dimensiones tiene distintos niveles de desarrollo. El nivel más bajo corresponde al máximo puntaje 4 y el mayor nivel de desarrollo en los tres casos corresponde a 1. Bueno, combinando estos valores, ellos pueden establecer un indicador FEL, que es un número, es un indicador que dice cuál es el grado de madurez con el cual estamos terminando la FEL e iniciando la etapa ejecutiva. Fíjense que el nivel más pobre es un indicador preliminar por encima de 8, el pobre está entre 7 y 8, un indicador medio es 6, uno bueno es 5 y un muy buen nivel de FEL o de BCD corresponde a un indicador entre 3 y 4. Ahora, del análisis de muchos proyectos ya, digamos, que han terminado y en función del nivel de FEL que han tenido al terminar la etapa de desarrollo, fíjense cómo impacta el grado de desarrollo de la FEL en la variabilidad de costos en la etapa ejecutiva, en la etapa de EPC. Fíjense que con una muy buena FEL, la variabilidad a la izquierda es baja, pero con una muy pobre FEL, con una FEL preliminar, fíjense cómo crece no solo el desvío en costos, sino la variabilidad. Fíjense cómo esta sombra gris va creciendo hacia la derecha en valores absolutos y también en valores relativos o en variabilidad. O sea, cuanto más pobre es la etapa de reducción de incertidumbre que habíamos llamado la etapa BCD o FEL, las consecuencias sobre la etapa ejecutiva son realmente cada vez peores. Lo mismo con plazos, fíjense con una FEL muy buena o con una BCD bastante completa, la baja variabilidad de plazos y la baja aleatoriedad en los resultados de plazo, pero cómo esto crece y va cambiando la aleatoriedad cuanto más pobre y más precaria es la FEL o la BCD con la cual encaramos la etapa ejecutiva. Acá vemos los problemas de producción,
o en operaciones de las instalaciones de superficie en un yacimiento, con una muy buena FEL, los problemas de operación de las instalaciones de superficie son bajos, no llegan al 10%, mientras con una FEL muy pobre, una BCD escasa, incompleta, fíjense el alto nivel de problemas en operaciones que va a tener las instalaciones de superficie que resultan de estos proyectos que no han sido bien manejados en las etapas iniciales. Y otra conclusión muy interesante de esta institución, Independent Project Analysis, IPA, es que a medida que la BCD o la FEL es más pobre, esto tiene peores consecuencias para los proyectos de upstream que para otro tipo de proyectos. Fíjense, por ejemplo, el crecimiento en costos a medida que me voy desplazando hacia la derecha de una muy buena FEL a una FEL o una BCD muy pobre, cómo los desvíos en costos son mayores y mucho más perjudiciales para proyectos de E&P, o sea, de gas y petróleo, de upstream, que en otro tipo de proyectos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo en proyectos de upstream? En primer lugar, el mal manejo de interesados. Interesados o stakeholders son aquellos que tienen un interés, por eso los llamamos interesados, tienen un interés tanto en el proyecto como en los resultados posteriores que va a generar el proyecto. Ahora, este interés puede ser tanto negativo o positivo, puede ser que estos interesados consideren el proyecto como que los beneficia o puede ser que lo consideren que los perjudica. Cualquiera sea el punto de vista que los interesados tengan sobre el proyecto, un mal manejo de interesados, una inadecuada asignación del valor del proyecto a los principales interesados puede llevar justamente a altos riesgos durante el proyecto, ¿no? Muchas veces el mal manejo del sindicato, el mal manejo de las comunidades locales en la zona de los proyectos de gas y petróleo, el mal manejo de estos interesados, una asignación incorrecta de valor a sus necesidades, a sus expectativas, genera durante el proyecto, sobre todo en la etapa ejecutiva, en la etapa final, altos factores de riesgo. ¿Cuál es el otro factor de riesgo en los proyectos de gas y petróleo de upstream? Los plazos, tanto en las etapas BCD como en la etapa ejecutiva, son muy optimistas. Estimaciones muy agresivas, o sea, son plazos que a veces nosotros decimos que necesitarían que todos los dioses y todos los vientos acompañen, que todo se dé a favor, que, que no haya ningún inconveniente, ningún contratiempo para que el proyecto pueda cumplir su plazo. Uno ve en proyectos de instalaciones de superficie, cronogramas de proyectos de instalaciones de superficie donde no hay contingencia, no hay lo que comúnmente llamamos un colchón, y eso realmente es muy perjudicial. O sea, la contingencia, el colchón, tanto en plazo como en costo, es inherente al proyecto, es propio del proyecto. O sea, debería haber contingencia porque hay incertidumbre. Y la contingencia es justamente el buffer, el amortiguador que va a ir amortiguando los cambios. Entonces, los plazos muy optimistas, las estimaciones muy agresivas son una causa de riesgo. La disparidad y las expectativas entre la gente del negocio y la gente del proyecto. O sea, lo que vemos en muchas compañías de gas y petróleo es que las expectativas que tienen sobre el proyecto la gente del negocio y la gente del proyecto son muy diversas. En general, a la gente del negocio les interesa el qué del proyecto, o sea, qué es lo que el proyecto va a generar. Y tiene una gran despreocupación o poca consideración del cómo, que es el proyecto. Creo que acá
un tema de gobernabilidad de empresa muy importante es empezar a alinear expectativas y objetivos en los proyectos de gas y petróleos, tanto de la gente del negocio como de la gente que va a gestionar el proyecto. El otro factor de riesgo en los proyectos de upstream es no comprender la importancia de las etapas de desarrollo, de las etapas BCD o FEL, FEL 1, FEL 2, FEL 3. O sea, se pasa muy rápido por estas etapas, hay una gran ansiedad de entrar a la etapa ejecutiva, se contrata por LAMSAM la etapa ejecutiva sin haber completado la etapa BCD, con una alta incertidumbre o alta variabilidad, creyendo que el contrato, el AMSAM, va a poner en caja lo que todavía no está definido. Y sabemos todos por experiencia que cuando salimos a contratar por LAMSAM lo que todavía no está acotado, lo que todavía no está suficientemente definido, esto va a traer serios inconvenientes en la etapa ejecutiva. Los costos, al igual que los plazos, no están bien estimados, no reflejan el esfuerzo real del proyecto. Uno de los temas que más riesgos genera en upstream y en downstream, pero en este caso, bueno, estamos hablando de los proyectos de upstream, es creer que el contratista va a asumir todos los riesgos del proyecto, y sobre todo si lo contratamos con un proyecto LAMSAM o de precio fijo. Y acá nosotros insistimos una y otra vez. Cuando yo, cliente, contrato un contratista, el riesgo sigue siendo mío, el riesgo sigue siendo el cliente. Lo que yo le transfiero al contratista no es mi riesgo, es el manejo, es la gestión de mi riesgo. Es una cosa completamente distinta. O sea, no le estoy transfiriendo el riesgo sigue siendo mío, porque el negocio es mío, porque la oportunidad es mía. Lo que yo le transfiero al contratista es la gestión, es la administración de mi riesgo. Por eso yo primero tengo que tener en cuenta a la hora de contratar, no es si es el más barato, sino si tiene gente, si tiene recursos, si tiene estructura para administrar el riesgo que le estoy transfiriendo. Y finalmente, uno de los temas que es un gran factor de riesgo en los proyectos de upstream, y lo vemos esto en muchas situaciones de proyectos de este tipo, es no hay una adecuada gestión de proyectos. O sea, no se usan los procesos que hoy en día ya se usan a nivel de otras industrias para gestionar proyectos, y mucho menos gestionar riesgos. O sea, estos proyectos todavía se manejan con una fuerte, eh, digamos, gestión reactiva propia de los proyectos de hace 20, 30 años atrás, que tenían flexibilidad de costo y plazo. Dijimos, hoy los proyectos perdieron esa flexibilidad de costo y plazo, hoy los proyectos requieren una gestión más proactiva, empezar a anticiparse, empezar de alguna manera a prever situaciones y elaborar planes de contingencia para distintas situaciones. Bien, esto es un poco en una hora, yo me extendí un poco más, 1 hora 10, los aspectos más importantes de una gestión de riesgos en proyectos de upstream. Insisto, creo que los riesgos, no se padecen, se gestionan, y hay mecanismos y hay etapas en las cuales se van gestionando estos riesgos, y son justamente las etapas BCD para bajar incertidumbre y las etapas ejecutivas o EPC para después llevar a cabo, desarrollar el valor que se fue generando mientras se reducía incertidumbre en las etapas previas. Este es un poco el núcleo, el mensaje de este webinar, y permítanme, antes de dar lugar a algunas preguntas, presentarles un curso taller que vamos a hacer sobre este tema en el mes de agosto. Curso taller que tiene justamente por título Gestión de riesgos en proyectos de E&P, con temas
como los que vimos a lo largo del webinar, pero en forma mucho más ampliada, trabajándolo de manera teórica y práctica. Este curso taller va a tener lugar el miércoles 20 y jueves 21 y el miércoles 27 y jueves 28 de agosto, de 6:30 a 9:30 horario argentino. Se puede participar de manera presencial o a distancia vía internet. Incluso si alguien no puede asistir a alguna clase, puede verla después en diferido, también a través de internet. Y para aquellos que están certificados PMP ante el PMI, este curso taller les permite acreditar 12 PDUs para su recertificación PMP. Bien, me extendí un poco, pero igual creo que tenemos tiempo. Aquel que tiene algún compromiso o que por alguna razón su plazo se ha extendido, le agradezco su atención, le agradezco su paciencia y la amabilidad de estar presentes. Y si hay alguna duda, alguna consulta, con gusto podemos pasar a contestar. Les quiero reiterar que todo este material que han visto se lo vamos a hacer llegar por mail en el día de mañana. O sea, le vamos a pasar el archivo de la presentación. Les agradezco a todos, veo que por el chat, bueno, Diego, gracias, Pablo también, te agradezco mucho, Víctor. El curso sí, se puede hacer con tarjeta de crédito, no hay ningún problema, se puede hacer en cuotas también, no hay ningún problema. Bueno, les agradezco los conceptos que están vertiendo, les agradezco yo también la paciencia y el tiempo que le han dedicado. Les vamos a hacer llegar entonces esta presentación y bueno, tienen nuestro mail. Estamos abiertos a cualquier consulta, a cualquier información que necesiten y bueno, esto es un canal para seguir intercambiando información, cooperando y trabajando en forma conjunta. Bueno, gracias a todos, saludos desde Lima, un gran saludo a Lima, una ciudad un país muy queridos, Lima, Perú. Víctor, gracias. Agradezco a Pablo Sarbo, que ha colaborado en la presentación, en la apertura, con todo el tema logístico de esta presentación, con la tecnología. Gracias, Pablo. Gracias, Romina. Vamos a ver, este año, Romina, no creo que podamos hacer otro curso presencial. Tenemos esta fecha, agosto, vamos a ver si podemos después de agosto hacer alguno otro más. Pero el segundo semestre quedó medio apretado en cuanto a cantidad de compromisos. Romina, me decía que me escuchás entrecortado. Digo que vamos a ver si podemos, además del de agosto, hacer otro curso más de este tipo en lo que queda del año. Ahí estoy escribiendo. Ahí te estoy escribiendo, Romina. Bueno, a todos entonces nuevamente gracias y buenas noches y que descansen.